no sé si empezar una serie nueva hoy que se trata del reino de los cielos o dar una sola clase del reino de los cielos un poquito resumida. Vamos a empezar con una clase resumida y ahí vamos a ver en el camino si damos una serie completa, así como hicimos la serie en su momento de las parábolas, también de las 7 iglesias del Apocalipsis hicimos una serie. Y las series edifican mucho la iglesia, nos ayudan a entender, a aprender mucho lo que es la doctrina de Cristo. Y esto es lo importante, adoctrinarnos en las palabras de Dios, en la palabra de Cristo. Y bueno, me costará un poco más cuando es serie porque me obliga a estudiar un poquito más. Pero todo bueno, la gloria de Dios. Y vamos a iniciar con la clasecita del reino de los cielos. Vámonos a Mateo. Vamos a utilizar 2 versículos iniciales. Mateo capítulo 3. El primer libro de los evangelios, el primer evangelio. Según San Mateo capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos ahí. En el capítulo 3 de Mateo. Y después leemos un solo versículo en el siguiente capítulo 4. Mateo 3. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Mateo 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. De ahí solamente le da una vuelta a la página hacia la izquierda, o sea, nos vamos al capítulo 4 y leemos un solo versículo en el capítulo 4, que es el versículo 17. Pero vamos primero con el capítulo 3, versos 1 y 2 de Mateo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vámonos, este es Juan el Bautista predicando en el desierto, antes de que Jesús comenzara su ministerio, ¿verdad? Sí. Pero ya vemos cuál era la predicación de Juan el Bautista. Primero que se arrepintieran, porque ya el reino de los cielos Se había acercado. Ok, ahora vamos, volteen la página y en el capítulo 4, verso 17. Sí, ahí mismo Mateo 4, verso 17. Ahí vamos a darle bastante en lo que es Mateo. Nos vamos a quedar un buen tiempo en Mateo. Y ahí recorremos Biblia un poquito porque me gusta enseñar es con la Biblia, no con mis palabras ni con mis pensamientos, que sea la Biblia quien nos hable. Mateo 4:17 dice, lo tiene allá, ¿verdad? Sí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mire, desde entonces, ahí empezó Jesús su ministerio. Y a decir qué cosa, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea, la misma predicación de Juan el Bautista y la misma predicación de Jesús. Y si nos vamos a los hechos, vamos a encontrarnos con la primera predicación de los apóstoles, de Pedro, donde también decía lo mismo. Arrepentíos, el reino de los cielos se acercó. O sea, la tónica del evangelio era el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, quizás nosotros hayamos escuchado a lo largo de toda la vida, de lo que llevamos de vida en el evangelio o asistiendo a una congregación, esto del reino de los cielos, que el reino de los cielos, que el reino de Dios, y que el reino de los cielos, que el reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios es una misma cosa. Usted va a escuchar a personas que dicen lo mismo, pero que quieren a encontrarle la quinta pata del gato que no la tiene. ¿Okay? Pero el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo.
Entonces, ¿por qué no empezamos preguntándonos qué es eso del reino de los cielos? ¿Qué es eso? Hemos escuchado mucho tiempo, por muchos años, el reino de Dios, el reino de los cielos. De hecho, nos conocemos tantos versículos que hablan del reino de los cielos. Pero realmente sabemos en su completa totalidad qué significa esto del reino de los cielos, qué es esto el reino de los cielos, en qué consiste eso, dónde queda ese reino, quiénes son los ciudadanos de ese reino, cómo entro a ese reino. ¿No hemos hecho esa pregunta? Bueno, vamos a estudiarla con la Biblia ahora. Todas esas preguntas que acabo de hacer, ¿qué es eso del reino de los cielos? ¿Dónde queda? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son sus ciudadanos? ¿Cómo entro a ese reino? O sea, vamos a ver qué es eso del reino de los cielos. Entonces, empezando porque solamente en el Nuevo Testamento es mencionado. Nunca va a encontrar esta frase en el Antiguo Testamento. El reino de los cielos ni el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera el reino de los cielos ni el reino de Dios en el Antiguo Testamento se pensaban estar. Recuerde cómo fue la predicación de Juan el Bautista y de Jesús. El reino de los cielos, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. ¿Cuándo? Ahorita que estaba predicando Juan. Ahorita que estaba predicando Jesús. En ese momento fue que se acercó el reino de los cielos. Antes, el reino de los cielos no había llegado. En el Antiguo Testamento no había, el reino de los cielos no estaba establecido aquí en la tierra, de forma terrenal. Pero para eso tengo que ir explicándole qué es el reino de los cielos. Okay. Según la Real Academia de la Lengua Española, la que regula nuestro vocabulario español o nuestro idioma español, conocida con sus siglas como la RAE, el reino de los cielos es el territorio o el estado donde sus habitantes están sujetos a un rey. Escuche bien eso. Es el territorio o el estado donde los habitantes están sujetos al rey. O sea, los habitantes de ese territorio o de ese estado no hacen nada sin permiso del rey. Nada que el rey no haya dicho que se tenga que hacer. ¿Estamos entendiendo? Vamos a meditar en eso un poquito. Vamos a meditar eso un poquito porque estamos hablando del reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, pero estamos definiendo lo que es la palabra reino o lo que es el reino. Es el estado o el territorio donde sus habitantes están sujetos a un rey. ¿Ok? Empezando por ahí. Esta palabrita me llama la atención muchísimo. Sujetos a la voluntad del rey. O sea, que estamos agarrados, tomados, prácticamente pegados, esclavizados a la voluntad del rey. ¿Verdad? O sea, en ese reino no se hace nada fuera de la voluntad. Ok, ya estamos entonces entendiendo. Ahora, en el Nuevo Testamento, como le dije hace un rato, en el Antiguo Testamento no existe la frase. En ninguno de los libros del Antiguo Testamento aparecen la frase ni el reino de Dios ni el reino de los cielos. Porque el reino de Dios y el reino de los cielos vino a la tierra con la llegada de Jesús. ¿Ok? En el Nuevo Testamento la frase el reino de Dios o el reino de los cielos aparece 100 veces. 100 veces. Solo en el libro de Mateo aparece 37 veces. En el libro de Marcos aparece 14 veces. En el libro de Lucas aparece 32 veces. En Juan aparece 2 veces. Y en los libros de los Hechos aparece 6 veces. Y en todas las cartas de Pablo aparecen 8 veces. Y una vez en el Apocalipsis. Ni Santiago ni Pedro
la menciona. O sea, 100 veces aparece la palabra o la frase el reino de Dios o el reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Contra 0 del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, acá a la tierra, llegó con Jesús. Y ahora vamos a entender qué es ese reino de los cielos. ¿Okay? El reino de los cielos, mire, vamos a, para ir entendiendo mejor, yo no sé si ustedes se acuerdan de la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, que es la que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y de seguro, el 90%, no sé, la mitad de nuestro país o de los países latinos del occidente se la saben de memoria. ¿Por qué? Porque es que la repiten en misa tras misa, ¿verdad? Padre Nuestro que está en los cielos, no sé cuántas veces la repetían, y de tanta repetirla no las aprendimos, pero la repetíamos sin sentido. No las repetíamos sin sentido porque si en algún momento nos detuviéramos a analizarla, creo que nuestra forma de pensar del cristianismo hubiese sido diferente al que teníamos en ese entonces, cuando solo conocíamos la religión tradicional, ¿verdad? Entonces, en Mateo 6, eche otra vez otra paginita adelante, vamos a revisar esa oración en Mateo 6. Estaban en Mateo 4, bueno, ahora vayan a Mateo 6, el 7, vamos a leer solamente el 7, del versículo 7 al 10. ¿Lo tienen, verdad? Del versículo 7. Sí, señor. 6, 7. Correcto. ¿Ya lo tiene? Lo leo, pues. Y estas son palabras de Jesús. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí viene la parte que quiero que prestemos atención. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vean el verso 10, que es el que me importa. Venga tu reino. Mire lo que Jesús le está enseñando a los discípulos, cómo tienen que orar. A pedir que el reino de los cielos o el reino de Dios venga ¿a dónde? A nuestras vidas, ¿verdad? A nuestras vidas. Pero véase, venga tu reino. Pero mire lo que dice Jesús que sucede en el reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Vamos a darlo ahí. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Vamos a analizar esto. Vamos a quedarnos ahí estacionados un rato porque aquí hay mucho material. Venga tu reino. Oren pidiendo a Dios que su reino se establezca en nuestra vida. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que su voluntad, la voluntad del rey ese, el rey de ese reino, se haga aquí en la tierra como se hace allá arriba en el cielo. A ver, vamos a entender un poquito esto. Entonces significa que en el cielo hay quienes están sujetos a la voluntad del rey, ¿verdad? Vamos a entender un poquito más. Entonces quiere decir que en el cielo los ángeles todos están programados, están robotizados para hacer lo que Dios
¿Les manda solamente? No. No, la respuesta es que no. Entonces, ¿cómo es, hermano? Explícame eso. Porque si los ángeles que están en el cielo no están programados para hacer exactamente lo que Dios dice, entonces, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Verdad? Vamos a explicarlo. Yo no sé si usted se acuerda que antes de que Dios creara al ser humano o a la humanidad, al primer hombre, y Adán y Eva, dice en Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo, donde el dragón y sus ángeles fueron arrojados A la tierra. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer desde el cielo como un rayo. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que los ángeles, como también nosotros los seres humanos, tenemos la libertad y tienen la libertad de elegir entre su propia voluntad hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Nosotros tenemos la libertad de elegir hacer nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Los ángeles que están al servicio de Dios en el cielo no están robotizados o programados a solo hacer lo que Dios hace así porque es una programación. No. Los ángeles que están en el cielo hacen la voluntad de Dios porque aman la presencia de Dios, porque aman servir a Dios, porque aman y disfrutan lo que hacen. Los ángeles en el cielo no reciben una orden de Dios, Dios le dice al ángel fulano, mira fulano, ve llévale ese supermercado a la hermana Rosa, y ellos, ¿por qué yo? No, ellos disfrutan, ellos lo aman, se gozan obedeciendo la voluntad de Dios. Ellos, antes de que Dios le termine de decir, llévale el supermercado a la hermana Rosa, ellos van contentos, gozosos y por amor diciendo, qué deleite servir a mi Dios. Entonces ahí entendemos de que no hay una programación o no están robotizados. Exactamente eso es lo que está diciendo Jesús en esta oración, que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra así como se hace en el cielo. Que se cumpla la voluntad de Dios, pero no robotizado o religiosamente, sino por amor. Por amor. Porque normalmente nosotros vemos un puñado de cristianos en las iglesias que obedecen, pero de forma religiosa y para cumplir o por cumplir y decir y calmar su conciencia y decir, yo cumplí, me siento bien. Pero no lo hacen por amor. Es como le dije lo de hace un rato antes de la clase. El padre le decía a la niña, siéntese. Ella, no. ¿Que se siente? Ella, no. ¿Que se siente? No. Bueno, fue a buscar la correa al cuarto. Y cuando vio la correa y le dijeron, siéntase, la niña se sentó. Pero le dijo, sí me senté, pero estoy parada por dentro. ¿Qué significa eso? Eso es exactamente lo que hacemos los cristianos, muchos cristianos. Cumplimos por obligación, pero no por amor. Cuando usted sirve con amor o por amor, como sirven los ángeles que están al servicio de Dios en el reino terrenal, en el reino celestial,
no hay forma de rebelarse, porque usted todo lo hace en amor, con amor y por amor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que enseñó Jesús en la oración. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra idéntico a como se hace en el cielo. Por amor, con amor y por amor, con amor. No es que me senté pero estoy por dentro, no. Porque eso hacemos los cristianos. No quiero hacer esto. O lo hago para que me vea la iglesia, o para que me vean los líderes, para que me vea el pastor, pero realmente no lo estoy haciendo con amor ni por amor, sino por cumplir o por manifestar una imagen de que yo soy un cristianazo y un súper espiritual, pero realmente estoy parada estando sentada. ¿Verdad? Entonces, fíjese que estoy tratando de explicar cómo es el reino de Dios donde se cumple la voluntad. Jesús ya dio una descripción diciendo, en el reino de los cielos se hace la voluntad del Padre, tal como lo que Él quiere, eso, tal lo que le agrada a Dios, es lo que se hace en el cielo. Con la diferencia de que en el cielo la voluntad de Dios se cumple con amor y no por simple obediencia. Así como el hijo obediente con el padre, Así es. ahí se veía. Por eso es que él da dos ejemplos, el hijo obediente, el hijo desobediente. ¿Cuál cumplió la voluntad del padre? El que, aunque dijo el que no, pero fue contento. Claro, entonces Pero a eso me refiero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que escucho muchos pastores, y esto lo entiendo porque escucho mucha gente, a muchos predicadores, muchos maestros, y los entiendo porque es hasta donde entienden, o hasta lo que les pudieron estudiar. Pero hay una gran diferencia en lo que es el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Hay una diferencia abismal totalmente. No, sí. ¿Por qué? Explíquese, hermano, explíquese. Ahí voy a explicar. En el Antiguo Testamento, la base del Antiguo Testamento o la mayor exigencia de Dios en el Antiguo Testamento era la obediencia. Habían beneficios para los que obedecían, pero también habían castigos para los desobedientes. Dios, es más, hay textos donde decían, Dios no se deleita en sacrificio, sino en obediencia. Porque en el Antiguo Testamento se exigía que se obedeciera. ¿Que se obedeciera qué cosa? Los mandamientos. ¿Verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios no pide obediencia como tal. Pero ¿cómo así, hermano? Usted está contradiciendo la Biblia. Entonces, sí, no estamos con la Biblia, estamos dando. Más tarde estoy durmiendo. Está bien. Hasta mañana, ok. Bendiciones. Sí, todo bien. Vamos con la palabra. Entonces seguimos. Vamos. bueno, quedé en que explicando la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento era lo que Dios demandaba era la obediencia. En el Nuevo Testamento no es así. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo. ¿Qué significa ese más? Yo os digo es, pero yo te digo. Oíste que fue dicho,
no matarás. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, Jesús dijo en una ocasión, ama a tu prójimo, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, pero y aborrece Ama al tu gentil. prójimo como a ti mismo. No, pero ellos los judíos lo que hacían era, solo amaban a lo que eran su pueblo, pero a lo que no eran su pueblo lo aborrecían. Y Jesús dijo, mas yo os digo, ama a tus enemigos. Entonces miren la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento. Obedece. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice no. Si nosotros nos vamos a Juan 14, no lo busquen, esos textos ya nosotros debemos haberlo escuchado en algún momento. Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa mi palabra guardará? Obedece mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. También dice, el que no me ama, mi palabra no guardará. O mi palabra no obedecerá. ¿Qué quiere decir eso? En el Nuevo Testamento, Jesús está diciendo, ámame. De hecho, él resumió toda la ley en 2 mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿En qué resumió la ley? En amor. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús en el Nuevo Testamento? Amar. Obedecer es el resultado de amar. Jesús dice, el que me ama a mí, obedece mi mandamiento. O sea, la obediencia va a ser el resultado o la consecuencia de amar. Cuando uno ama, en sí está implícito, uno obedece. Pero si uno no ama, uno no obedece. O puede obedecer obligado como la niña. Estoy sentada, pero por dentro estoy parado. ¿Verdad? Así como a veces antes nosotros, cuando no conocíamos al Señor, y ahora lo estamos conociendo más por medio de sus palabras. Así es. Entonces, fíjense que lo que pide Jesús es diferente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era obedece. Jesús en el Nuevo Testamento dice ama. Ama. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo. Ese es la diferencia entre uno y el otro. Ahora, ¿por qué le explico la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? Porque hay mucha gente que predica y lo que enfatiza es obedece, 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 pero no enseñan a la grey a amar a Dios y amar al prójimo. Solo es obedece, obedece, obedece. Entonces estás robotizando a una congregación o llevarlo, o como le dicen la gente del mundo, lavándole el cerebro a hacer algo que ellos ni entienden ni quieren hacer. ¿Verdad? No lo entienden, pero porque como me dijeron y me enseñaron que eso es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y eso sí es robotizar. Cuando Jesús nos manda y le enseña a sus discípulos a amarse, y por consecuencia de amar es obedecen ellos. Ahora, hoy día nosotros todavía seguimos viendo cómo se predica lo del Antiguo Testamento. Obedece, obedece, obedece. Y la gente que le toca, quedan obedeciendo. ¿Por qué? Porque de tanto que me dicen obedece, ya me toca obedecer. Pero es igual el caso de la niña. Se sientan, pero están paradas por dentro. O sea, le enseñan a obedecer, pero no le explican por qué. No les enseñan a amar. ¿Por qué no empezamos mejor enseñándoles a amar la palabra? Cuando ya empiezan a amar la palabra, en sí solo ellos obedecerán. Como una vez un pastor me dijo, varón, pero ¿por qué usted dice, o por qué usted dice que no se debe imponer el diezmo en la iglesia? Porque es que yo le digo, yo no lo digo yo. Si usted me dice en el Nuevo Testamento, en la era cristiana,
¿Dónde dice ahí? ¿Dónde hay un mandamiento en el que tú tienes que diezmar por obligación? No existe. Sí, pero si vamos a encontrarnos que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, cada uno dé conforme a como Dios lo prosperó, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿a qué está apelando el Antiguo Testamento o el cristianismo en cuestión del dinero o de diezmo? A que de tu corazón y no porque te manden a hacerlo. Ujú. O sea, da por amor. Cuando tú enseñas a la congregación a amar a Dios, a amar la palabra, ellos van a amar la obra de Dios. Y cuando aman la obra de Dios, ellos van a sostener la obra de Dios con su diezmo y su ofrenda. Pero por amor y no por control o por manipulación. Pero si ese hermano no tiene en ese momento para ofrendar Bueno, o para diezmar, porque no se le puede obligar. Eso no quiere decir, él va a la iglesia porque sí, ama la claro, palabra, claro. ¿verdad? Sí, pero el tema está en que en las iglesias hoy día prácticamente te lo imponen. Te lo imponen. Y hay algunas, me ha tocado ver predicaciones de pastores o predicadores de donde dicen, hermano, y si no tienen nada más la plata de hacer el súper o de pagar la casa, échala que Dios se la duplica. ¿Qué falacia es esa? ¿Quién es? ¿Qué falacia es esa? No, eso no es así. Entonces, ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque Jesús en, en el reino de Dios nos está diciendo que la voluntad de Dios, los que viven en ese reino, la vamos a vivir o la vamos a cumplir por amor y no por obligación o por cumplir o por calmar nuestras conciencias, como sucede hoy. En el reino, la voluntad, en ese reino de Dios, la voluntad de Dios se hace con amor, por amor y para amor. Ahora, miren que ya llevamos la mitad del tiempo y no hemos avanzado prácticamente en... Bueno, pero hay que explicar. Si tenemos que darle en la próxima seguir, bueno, lo hacemos, pero vamos a aplicar bien esto porque esto se tiene que comer con calmita, ¿verdad? Entonces, fíjese que Jesús en la oración que le enseñó, le dijo a los discípulos, ustedes tienen que orar así. Pídanle a Dios que el reino de Dios entre en ustedes. Wow. ¿Cómo así? ¿Cómo que el reino de Dios venga a nosotros? Que entren, ¿cómo eso entra? El reino de Dios entra a la vida de cada uno de nosotros con el evangelio, con la palabra de Cristo. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Cristo, reconocemos a Cristo como nuestro suficiente y único Salvador, creemos con nuestro corazón, automáticamente somos sellados con el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:30. Nosotros fuimos sellados cuando creímos la palabra de Dios, dice Efesios 1:30 y Efesios 4:13. Nosotros fuimos sellados cuando creímos. ¿Qué es ese sello? Es el pasaporte impreso que nosotros tenemos, la cédula impresa que nosotros tenemos como ciudadanos del reino de los cielos. Sin el Espíritu Santo No podemos. no somos ciudadanos del reino. Sin el Espíritu Santo, como dice Pablo en los Romanos capítulo 8, donde dice, bueno, se lo voy a leer rapidito, aquí no lo busquen para no atrasarnos, pero me importa hablar con la Biblia porque lo que pasa es que hay mucha gente que dice, te está inventando las cosas. No, yo no me invento nada, porque esto a mí también me costaba aceptarlo.
versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, Romanos 8, 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Espera. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, yo no soy ciudadano del reino. Ahí dice así. O sea, no es cosa mía. No tengo el Espíritu Santo, no soy ciudadano del reino. No, pero yo voy a la iglesia. Pero es que la iglesia, la congregación en la que nosotros vamos no necesariamente tiene que ser parte del reino de los cielos. El reino de los cielos es todo el territorio o el estado o la humanidad que vive en la voluntad del rey. ¿Cómo sé que soy ciudadano del reino? Esa es otra pregunta. ¿Cómo sé que soy ciudadano del reino? San Juan 3, del 1 al 7, se lo voy a leer. Quédese ahí porque ahora regresamos a Mateo. San Juan 3, del 1 al 7. ¿Cómo yo sé si soy o no soy ciudadano del reino? Le dije que íbamos a hablar un poquito del reino y explicarlo. Porque a última hora, pues, quizás nosotros llevamos años escuchando el reino de los cielos, el reino de Dios, pero ¿qué rayos es eso? ¿Cómo se come eso? Sí, en San Juan 3, 1 al 7, lo leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús, escuchale atención a este versículo 3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a explicar esto. Un principal de los judíos, un religioso de la época de Jesús. Un religioso de la época de Jesús. Le dice a Jesús, Señor, ¿sabe qué? Yo sé que tú eres de Dios. Yo sé, porque es que las cosas que tú haces no. Pero a mí me gustaría formar parte de eso. ¿Verdad? Y Jesús le dijo, bueno, para formar parte de esto, tú tienes que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, no es que no va a entrar al reino, ni siquiera lo va a ver. No lo vas a ver. Espérate, entonces el requisito principal para ver el reino de los cielos es nacer de nuevo. Y Jesús, ¿cómo le dijo que se nacía de nuevo? En el Espíritu. Espiritualmente nacer. Porque el hombre natural nace una vez. Pero el hombre espiritual nace 2 veces. Cuando en el parto maternal y cuando es engendrado de los cielos. ¿Me hago entender? El hombre natural el hombre espiritual nace 2 veces, pero muere una sola vez. El hombre natural nace una vez, pero muere 2 veces. ¿Cómo así? La Biblia dice que hay una muerte segunda. Eso está en Apocalipsis, capítulo 19, si no me equivoco. Sí. Donde, ¿a qué le llaman la muerte segunda? Cuando los arrojan al lago de fuego, que es muerte segunda. ¿Quiénes van para allá?
Los rebeldes y desobedientes, los que vivieron en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda no la van a ver la gente, los seres humanos espirituales que creyeron en Cristo. Van a ver una sola muerte. La muerte del cuerpo, la muerte física. Listo. De ahí, vida eterna. Entonces, pero el hombre espiritual tiene que nacer dos veces. Nacer de arriba, nacer de Dios, nacer en el Espíritu. ¿Y cómo se logra esto? A través de la palabra de Dios. Por eso es importante que en las congregaciones se enseñe y se predique la palabra de Dios de una forma sana, no doctrinas locas como las que hoy día se están viendo, que si tú le das a Dios, Dios te da, que si tú obedeces, es como le enseñan a hacer canje con Dios. Si yo ayuno una semana, si yo me sacrifico ayunando una semana, tú eres el brazo a Dios y Dios te da. O sea, es doctrinas que no están en la Biblia. Entonces le enseñan al cristiano hoy día en las congregaciones a como que Dios es un genio de la lámpara que te hace los milagros, o que tú haces canje con él, que si yo oro mucho, Dios me responde más que a todos los demás, y que si no oro nada, Dios no me... O sea, distorsionan la verdad de la palabra de Dios. Y por eso hay mucha gente en las iglesias, en las congregaciones de hoy que no son nacidas de nuevo. Porque ¿cómo pueden nacer si no escuchan la semilla, la simiente que los hace nacer de nuevo? Lo que nos hace nacer de nuevo es la palabra de Dios. Lo que nos hace nacer de nuevo es la palabra de Dios. Vamos a seguir porque todavía me falta un montón y apenas ya voy por aquí y ya el tiempo se nos está yendo. Entonces, nos vimos que los ciudadanos del reino son los que nacen de nuevo. No es de que yo voy a la iglesia y que yo ayuno y que yo oro. No. Usted puede ayunar. Es más, los musulmanes ayunan 2 veces a la semana. Oran 2 veces al día. A donde los agarre la hora de orar, ellos se postran ahí mismo donde lo agarre, sin pena. ¿Usted ha visto cristianos haciendo eso? Bueno, ellos le ganan a los cristianos. Ellos oran a donde lo agarre. Por ejemplo, si es a las 12 del mediodía que tienen que orar, a donde me agarre a las 12 del mediodía, ahí se postran. Eso hacen los musulmanes. Ayunan 2 veces a la semana. Tienen todos los sábados de forma religiosa el estudio de la palabra y tienen que ir porque tienen que ir. Y yo le pregunto, ¿eso a ellos lo hace ciudadano del reino? No. Que yo vaya a la iglesia no me hace ciudadano del reino. Yo puedo ir a la iglesia y no ser nacido de nuevo. Yo puedo estar yendo a cualquier congregación. De hecho, puedo estar aquí con ustedes enseñándole la palabra y no ser nacido de nuevo. No soy ciudadano del reino si no soy nacido de nuevo. Ir a la iglesia, cargar la Biblia, saberte, aprenderte 2 o 3 versículos, no te hace nacido de nuevo. Amar a Dios, la palabra, hacerlo bueno, porque Dios manda. No nos hace nacido de nuevo. A mí me ha tocado escuchar hasta indigentes, drogadictos, predicar la palabra. Eso no lo hace salvo. No los hace ciudadanos del reino. Entonces, ¿qué pasa? De que hay una distorsión en el entendimiento del cristianismo y de esto del reino de los cielos. Piensan que todos los que están dentro de la congregación son ciudadanos del reino, son salvos. No, la Biblia dice que es el que nace de nuevo. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito más. ¿Cómo entro a ese reino? Ok, ya nací de nuevo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, le dije que se quedaran en Mateo, ¿verdad? Estaban en Mateo, ¿qué? 6. Bueno, ahora echen una página más para adelante y vayan a Mateo 7. Ese versículo se lo saben de memoria, pero hay que leerlo. Mateo 7, el 21 y el 22.
otra vez el reino de los cielos. Recuerda que le dije que aquí solamente en Mateo 37 veces aparece la frase reino de Dios o reino de los cielos. ¿Lo tenemos? Amén. 7, 21 y 22. Ok, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A ver, espérate. Vamos a hacer una parada aquí. No todo el que me dice Señor. Espérate, que el que le está hablando ahí reconoce a Jesús como Señor. ¿Verdad? El que está hablando ahí entiende que Jesús es el Señor. Pero no todo el que entiende que Jesús es el Señor o que diga que cree en Jesús, ese que está diciéndole Señor es porque cree en Jesús, no es ateo. ¿Verdad? Y Jesús dice, no todo ese, que el que cree en mí va a entrar al reino de los cielos. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Y entonces, ¿quiénes son los que entran? Ahí mismo Jesús le está dando la respuesta. ¿Quiénes son los que entran? Sino que ¿cuál? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahí está la respuesta. El que hace la No, pero es que yo creo en Dios, hermano. Y yo no, Jesús es lo primero. Dios es el primero en mi vida. Y yo creo, yo amo a Dios más que todas las cosas. Y no, sí, yo soy el que soy. Vive lejos de Dios, pero dice que yo creo en Dios. Vive lejos de Dios, no toca las escrituras, pero ni con una vara de 2 metros. Pero cree en Dios. Y yo le pregunto ahora a usted. ¿Los demonios no creen en Dios? Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. En Santiago dice que los demonios creen y le ganan a muchos de nosotros. Porque nosotros solo creemos, pero no temblamos. Ellos creen y tiemblan. Porque es que creer en Dios no te garantiza ser salvo ni ser ciudadano del reino. No, pero es que yo creo a mi manera. Es que los demonios creen a su manera. No, pero es que yo hago la voluntad de Dios a mi forma. Así, pero es que los demonios viven así. Y son salvos. No. Viven son ciudadanos del reino. No. Ay, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Dice Santiago, ¿crees en Dios? Bien haces. Porque los demonios, ¿crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso está en Santiago 2:19, para los que lo quiera buscar después. ¿Qué pasa con eso? De que los demonios creen. No niegan la existencia de Dios. Y así hay mucha gente en la iglesia. Ellos creen, no niegan la existencia de Dios. Y mucha gente en la calle creen, no niegan la existencia de Dios. Pero dicen, yo creo en Dios a mi manera. Ahora yo le pregunto, pero si la Biblia dice que los demonios creen, ¿cuál es la diferencia entonces de la fe y de la creencia de ese demonio? A la fe y la creencia del cristiano verdadero. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay total diferencia. Porque lo que pasa es que los demonios creen, pero no aman a Dios. No hacen la voluntad de Dios. Ellos creen a su manera. Y hay muchos cristianos en la iglesia yendo todos los benditos servicios, pero viven a su manera. No viven la voluntad de Dios. Y Jesús dijo en Mateo 7:21 que no todo el que cree en mí, no todo el que me dice Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, no el que hace su propia voluntad o el que cree que está haciendo mi voluntad. Porque hay gente que creen que lo que yo hago es mi voluntad. Y yo les pregunto a mi hermano, ¿y usted hace la voluntad de Dios? Sí, claro. Sí, claro. Y yo, otra pregunta, hermana. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo le ayudo a los... Espérate. Yo te pregunté cuál es la voluntad de Dios. Yo no te pregunté qué tú haces o dejas de hacer. Yo te estoy preguntando cuál es la voluntad de Dios.
No, hermano, lo que pasa es que yo me porto bien, yo no. No, espera, yo no le estoy preguntando cómo usted se porta, yo estoy preguntando cuál es la voluntad de Dios. No le responden, ¿sabe por qué? Porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios usted la encuentra en la Biblia. En la Biblia, en su palabra. La Biblia dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo pueden hacer la voluntad de Dios si no la conocen? ¿Cómo? Explícame. Ah, pero creen. Pero ¿cómo tú dices que haces la voluntad de Dios si tú no la conoces? Tú no puedes hacer algo que no conoces. ¿O sí? No. Entonces, explíqueme cómo rayos usted hace la voluntad de Dios. Y si está haciendo la voluntad de Dios, si no está haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo va a entrar al reino? Si Jesús dijo que es el que él entra al reino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos, no? ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos si para entrar al reino de los cielos tienes que hacer la voluntad del Padre y tú no conoces la voluntad del Padre? Y ahí entra, mire, para ir adelantando voy a unir estas dos cosas. Voy a unir estas dos cosas. Fíjense en esto. Yo me voy a ir. Dice Filipenses 3, 18 al 20 que nuestra ciudadanía está. Los cielos. Ok, yo me voy a ir a Filipenses 3, 18 para ganar tiempo y leerlo rapidito. Filipenses 3, 18. Ok. 3, 18. Aquí está. Dice. Voy a leer desde del 3.18 en adelante al 20. El verso que importa es el 20, pero voy a leer para el contexto desde el 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Mira esto. Cuyo Dios es ¿quién? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Voy a explicar esto. Dice el apóstol Pablo, por ahí andan muchos de los que el fin de ellos va a ser la perdición. ¿Por qué? Porque su Dios no es Cristo, no es el que está en el cielo, sino es el vientre. O sea, que nada más piensan en la comida. Y piensan en lo suyo propio, en tener y manifestarle a la gente que yo tengo, pero cuya gloria es su vergüenza, dice. Entonces, y que solo piensan en lo terrenal. A ver. Si yo soy ciudadano del reino, dice Pablo en Colosenses, pongo la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. A donde está Cristo sentado, dice Pablo en Colosenses 3, 1 al 3. Y aquí Pablo le está diciendo a los filipenses que hay gente entre ustedes que dicen ser ciudadanos del cielo, pero solo piensan en lo terrenal. Nunca, escúcheme, cuando conversan, siempre es mi ropa, el restaurante a donde voy, o a donde voy a ir, o a donde fui, el carro, la casa, el viaje, el trabajo y todo esto, pero nunca hablan la palabra de Dios. Ah, pero como cuando se acuerdan en que son cristianos en medio de la conversación, dicen gracias a Dios y gloria a Dios. Eso se lo saben, porque ese es un lenguaje religioso que se aprenden. Pero realmente nunca hablan la palabra de Dios. Escúcheme, no dan testimonio de que ay, Dios hizo esto en mi vida y que Dios me regaló lo aquello. Y mencionan a Dios, tienen a Dios en su boca, pero no en el corazón. De labio me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. ¿A dónde está? En lo terrenal. En lo terrenal. No, pero yo hablo de Dios. Ah, si tú hablas de Dios, pero no hablas de la palabra de Dios. No es lo mismo hablar de Dios que hablar la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4,
11 dice, y todo lo que hablen, habla conforme a las palabras de Dios. Ahora, yo te pregunto, cristiano, ¿todo lo que hablamos lo hablamos conforme a las palabras de Dios? No, pero yo doy testimonio de lo que Dios hizo. Eso sí, pero es que Dios no te manda a dar testimonio de lo que tú hiciste. Dios no le dijo a los discípulos, y da testimonio de lo que yo hice en su vida. Y predicar mi Y palabra. predicar, ¿qué cosa? Mi palabra. El evangelio, mi palabra. No a dar testimonio de que Dios me dio o Dios me quitó. No. Pues entonces eso no es importante. La verdad no es más importante que la palabra de Dios. Porque el testimonio de nadie salva a nadie. Lo que salva y transforma a la gente es la palabra de Dios. La Biblia dice en tal y tal y tal. Porque hay mucha gente que dice, la Biblia dice, pero nunca dice dónde. Y mucho menos la mencionan en su contexto. Mucha gente parafrasea la palabra porque ni siquiera se acuerdan de qué es lo que dice porque no la tocan. Esto suena fuerte y la verdad es que el que se ofende con esto y escucha esto después, pues me disculpa, pero es que tengo que decírselo. Lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Pero cuando se acuerdan que son cristianos, sí, gracias a Dios. Y gloria a Dios por eso. Y todo el día hablando terrenal. Nunca, ¿sabe qué? Jesucristo se despojó de sí mismo, dejó su gloria y se hizo hombre y se humilló. No, eso no lo hablan. Porque no lo conocen. No lo hablan, ni lo van a hablar, porque son terrenal, porque cuyo Dios es el vientre, como dice acá Pablo. Y solo piensan en lo terrenal. Porque el que nace de nuevo, o el que es ciudadano del reino, pone la mira en las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses 3:1. Ahora, ya voy a terminar, porque yo creo que vamos a tener que seguir en la próxima clase, porque ya el tiempo se nos acabó, y creo que vamos a terminar con esto, porque hay mucho, todavía nos falta esto, en qué consiste el reino de Dios, dónde queda el reino de Dios, todavía nos falta todas esas preguntas por contestar, aparte de que también quiero desarrollar una parte en la que, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos ese reino? Eso también quiero desarrollarlo. Pero eso nos va a tocar en la próxima clase, porque ahora mismo lo que estábamos tratando de encajar en el entendimiento de qué es el reino de Dios, cómo se vive y todas estas cosas para que tengamos más claridad a la luz de la palabra, qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios, quiénes forman parte de ello y cómo yo entro a ese reino. ¿Estamos claritos hasta acá? Continuamos en la próxima clase y entonces sí vamos a seguir con la serie del reino de los cielos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.